Buenas, soy Mateo y vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre el BJT. Empecemos. Bien, pero antes de entrar con el ejercicio, os tengo que recordar de vídeos anteriores que el BJT es un transistor, ¿vale? Que es un dispositivo electrónico, como este que estáis viendo aquí, ¿vale? Tiene este símbolo. Como veis, tenía tres terminales, la base, el colector y el emisor. Y tenía tres estados posibles: activa, saturación y corte. Los estados, cada estado tenía como unas características. Por ejemplo, el de activa tiene estas características. El de saturación tiene esta característica, ¿vale? Por ejemplo, en saturación la tensión base emisor es 0,7. Son características de cada estado. Y después, para que se cumplieran los estados, teníamos también unas condiciones, ¿vale? Por ejemplo, para que estemos en activa se tienen que cumplir estas condiciones. Para que estemos en saturación se tienen que cumplir estas condiciones. Esta tabla, como recordáis, pues es muy importante y os aconsejo tenerla siempre a mano, sin que si podéis escribirla en un papelito o si ya la tenéis, pues perfecto. Y también os recomiendo ver el vídeo que hice sobre los estados del diodo si no lo habéis visto. Bueno, pues una vez que sabemos esto, vamos con el ejercicio. Bien, pues el ejercicio nos dice que si V1 son 5 voltios, V2 son 20 voltios y la resistencia valen 43 kiloohmios y 1 kiloohmio, nos piden, ¿vale?, la tensión base emisor del transistor, la de colector emisor y las intensidades de la base, ¿vale? Intensidad de la base y intensidad del colector. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer en cualquier circuito que tengáis siempre es sustituir los valores que nos da el enunciado en el circuito. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿vale?, sabemos que V1 pues son 5 voltios y que V2 son 20 voltios. Pues os recomiendo ponerlo siempre, ¿vale? Porque esto después nos va a ayudar a hacer los cálculos más fácil. También las resistencias las conocemos. R1 hemos dicho que son 43 kiloohmios, voy a poner 43K, y R2 es 1K, 1 kiloohmio, ¿vale? Bien, y una vez tenemos esto, vamos con los pasos que tenéis que hacer cuando tengáis un transistor BJT en vuestro circuito. Bien, chicos, pues el primer paso que tenemos que dar es bastante sencillo y lo único que tenemos que hacer es poner las referencias, ¿vale? Voy a llamarlo referencias. Las referencias de las variables que nos piden. Es decir, tenemos que poner la referencia de tensión base emisor, tensión colector emisor, intensidad de la base, intensidad del colector. Las tenemos que poner en el circuito porque nos va a ayudar después a calcular las otras variables. A ver, vamos a empezar con la tensión base emisor. Pues la referencia vamos a ponerla así, ¿vale? Vamos a decir que la tensión base emisor es esa. La tensión de colector emisor, pues vamos a poner que es esta, ¿vale? Del colector al emisor. Colector emisor. La intensidad de la base, pues la ponemos en este sentido, ¿vale? Ponemos aquí I sub B. Y la tensión del colector, pues como esto va para acá y esta corriente siempre va en el mismo sentido, pues la vamos a poner hacia acá, ¿vale? No pasa nada si la ponéis en otro sentido, pero normalmente en este tipo de BJT, pues se suelen poner así, ¿vale? La intensidad I sub B para acá, la I sub C para acá y la I sub E para allá. Bien, pues entonces ponemos aquí I sub C, ¿vale? Entonces ya tenemos el primer paso hecho, poner la referencia de las variables que nos pidan. Bien, y ahora vamos a pasar al paso 2. El paso 2 es súper importante y consiste en suponer un estado, ¿vale? Voy a llamarlo suponer estado. Suponer estado. ¿A qué me refiero con suponer estado? Pues como sabéis, el BJT puede estar en tres estados posibles, como os enseñé antes en la tablita. Pues tenemos que coger uno de esos estados y suponer que nuestro BJT está en ese estado, ¿vale? Por ejemplo, podemos suponer activa, podemos suponer saturación, el que vosotros queráis. En mi caso voy a suponer activa, ¿vale? Porque yo creo que está en activa. Es el que vosotros creáis, como ya digo. Suponemos activa. No pasa nada si os equivocáis de estado, ¿eh? Bien, vamos a suponer activa. ¿Qué era lo que caracterizaba el estado de activa? Pues había dos características principales, si os acordáis. Por un lado, teníamos que la tensión de base emisor en activa era siempre 0,7. Y teníamos otra característica muy importante, que era que la intensidad, del colector era beta, ¿vale? Que beta es una constante que suele ser entre 100 y 200. Vamos a suponer que es 100, ¿vale? Vamos a suponer que nos lo da el ejercicio y que beta es 100. Pues la borramos aquí y ya es un dato, ¿vale? Vamos a suponer que es 100, la beta. Bueno, pues I sub C era beta, que es 100, por I sub B, ¿vale? Era proporcional.
Bien, pues este sería el paso 2, ¿vale? Suponer un estado y coger sus características principales. Ahora vamos al paso 3. Bien, pues el tercer paso también es súper importante y va de la mano con el segundo y consiste en calcular las variables que nos faltan. Por ahora la única variable que hemos conseguido es la tensión base emisor, ¿vale? De las que nos pedían. Todavía nos faltan calcular las demás. Esto pues nos va a ayudar también a calcularlas, ¿vale? Pero no son las variables. Tenemos que calcularlas. Entonces voy a poner calcular variables. Calcular variables. A ver, lo primero que yo haría es sustituir esta tensión base emisor en el circuito. Entonces borramos aquí esto porque ya es un dato, ¿vale? Hemos supuesto activa y por tanto la tensión base emisor va a ser 0,7. Bien, y ahora tenemos que empezar a calcular todas las variables, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar con I sub B. Esta de aquí. ¿Cómo calculamos esa I sub B? Pues a ver, os voy a hacer una pregunta. En esta malla de aquí, ¿vale? En este bucle de aquí, ¿cuántas tensiones tenemos? Tenemos esta tensión, esta de aquí y nos falta esta, ¿no? Es la única que nos falta, la de la resistencia. V sub R. Pues podríamos aplicar la ley de Kirchhoff para sacar V sub R, ¿vale? Entonces V sub R, pues sería, a ver, más y más, ¿vale? Este van en el mismo sentido, sería 5 menos 0,7, ¿no? Es Kirchhoff. 5 menos 0,7, que es 4,3. 4,3 voltios. Y después, una vez que tenemos la tensión de esta resistencia, podríamos aplicar la ley de Ohm para sacar su intensidad, porque ya sabéis que si tenemos dos variables de las tres de una resistencia, podemos calcular esa tercera con la ley de Ohm. Nos falta I sub B, tenemos la resistencia y la tensión, nos falta I sub B. Entonces, por la ley de Ohm, sabemos que la intensidad de la resistencia es igual a su voltaje entre la propia resistencia, ¿no? Nos saldría, por tanto, que la intensidad de la resistencia, que es I sub B, ¿vale? La intensidad que pasa por la resistencia es I sub B. Pues sería 43 kiloohmios abajo y arriba pues la tensión que hemos calculado con Kirchhoff en este bucle, que sería 4,3. Si calculamos esta intensidad, pues nos saldría concretamente 0,1 miliamperio. ¿Por qué miliamperio? Porque recordad que estamos trabajando con kiloohmios, ¿vale? No con ohmios, estamos trabajando con kiloohmios. Bien, pues ya tenemos otra variable. Teníamos V base emisor y ahora tenemos I sub B también. Pero en realidad tenemos también I sub C, porque si recordáis, I sub C es 100 por I sub B. Y si tenemos I sub B, pues la calculamos fácil, ¿no? Entonces, I sub C sería multiplicar esto por 100. Y daría, por tanto, pues, a ver, si multiplicamos esto por 100, sería muy fácil, daría 10 miliamperios. 100 veces más grande, ¿vale? Recordad que los BJT funcionan como amplificador, por eso nosotros metemos una intensidad pequeña y por aquí sale una grande. Bien, pues ya solo nos falta una de las 4 variables que necesitamos para resolver, entre comillas, el circuito, ¿vale? Porque ya veréis que hay un cuarto paso. La que nos falta es la tensión colector-emisor. Entonces lo que voy a hacer es borrar esto que hemos calculado aquí, ¿vale? Voy a borrarlo un momento, ¿vale? Para poder hacerlo aquí. Y voy a poner aquí lo que hemos sacado, ¿vale? Que I sub B es 0,1. ¿Vale? Tenemos I sub B 0,1, I sub C 10 y V base emisor 0,7. Ahora tenemos que calcular V colector emisor. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a pensar. Nosotros, en esta bucle de aquí, tenemos esta tensión, tenemos la resistencia y la intensidad de la resistencia, y tenemos, y no tenemos, ¿vale? La tensión colector-emisor, que es lo que queremos calcular. Entonces lo que podemos hacer es lo contrario a lo que hemos hecho antes. Podemos empezar aplicando Ohm aquí para calcular la tensión de esta resistencia, ¿vale? Porque nosotros tenemos la intensidad y la propia resistencia, podemos calcular su tensión. Entonces la tensión de esa resistencia sería igual a I por R, ¿vale? Y en este caso es I sub C y R pues es 1 kiloohmio, ¿vale? Si multiplicamos 10 miliamperios por 1 kiloohmio, pues nos van a salir 10 voltios, ¿vale? 10 voltios. Ya tenemos la tensión de la resistencia, que son 10 voltios. Tenemos la tensión de esta fuente, que era un dato, son 20 voltios. Y nos falta V colector emisor. Si hacemos nuevamente Kirchhoff en este bucle de aquí, pues podemos despejar V colector emisor y nos quedaría que V colector emisor
V colector emisor, perdón un poco por la letra, sería, pues a ver, esto va en este sentido, así, pues vale, pues sería 20 menos 10 voltios, ¿no? 20 menos 10 que son 10. ¿Vale? Simplemente he aplicado Kirchhoff aquí, ¿vale? He aplicado Ohm aquí y después Kirchhoff. Bien, pues entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos tensión base emisor, tensión colector emisor y las dos intensidades, ¿vale? Tanto la de colector como la de base. Y entonces, algunos estaréis pensando, bueno, pues ya hemos terminado, ¿no? Pues no, no hemos terminado. Ahora vamos al último paso, al cuarto paso. Bien, chicos, pues he limpiado un poco la pizarra porque no me cabía más cosas. Os he puesto aquí los 4 datos que hemos sacado, ¿vale? Y también he limpiado un poquito el circuito y he puesto los datos también en el circuito. Bien, pues como digo ahora, vamos al cuarto paso, el último y más importante. El cuarto paso consiste en comprobar las condiciones, ¿vale? O comprobar el estado, como queráis llamarlo. Yo lo voy a llamar comprobar condiciones, ¿vale? Comprobar las condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Pues si os acordáis, en la tablita teníamos las dos características de cada estado y también teníamos, aparte, a la derecha del todo teníamos dos condiciones que se tenían que cumplir para estar en ese estado. Pues tenemos que verificar que esas condiciones se cumplen en el estado que hemos supuesto. Nosotros hemos supuesto activa, ¿no? Activa. ¿Y cuáles eran las condiciones para estar en activa? Pues las condiciones eran que I sub V tenía que ser mayor que 0 y también había otra que V colector emisor tiene que ser también mayor a 0,2, ¿vale? Si una de estas dos condiciones no se cumplen con lo que hemos calculado, pues tendríamos que volver al paso 2 y suponer otro estado, por ejemplo saturación. Vamos a comprobar que estas dos condiciones se cumplen en lo que hemos supuesto nosotros, ¿vale? En activa. A ver, la intensidad de la base es mayor que 0, nos ha salido 0,1 miliamperios, es mayor que 0. Entonces, esta condición se cumple. Y después, V colector emisor, la tensión de colector emisor es mayor a 0,2, pues a ver, nos ha salido 10 voltios, es mayor a 0,2, entonces también se cumple. Por tanto, como se cumplen las dos, ya digo que si no se cumpliera una, tendríamos que volver al paso 2. Pero como se cumplen las dos en nuestro caso, pues podemos afirmar que el estado del transistor es activa, ¿vale? Porque se cumplen todas las condiciones. Y que la solución de nuestro ejercicio, pues efectivamente es lo que hemos calculado antes, ¿vale? Como el estado es activa, lo hemos verificado, pues ahora ya confirmamos 100% real no fake que esto de aquí es el resultado de nuestro ejercicio. Bien, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, me podéis dejar un like si es así. Y os voy a dejar más ejercicios tanto en la descripción como en el primer comentario y en todos lados, ¿vale? Os lo voy a dejar por todos lados. Os recomiendo hacerlo porque cada vez voy a aumentar un poquito más el nivel y vais a ver cómo vais a saber resolver cualquier circuito con BJT. Bien, pues eso es todo. Nos vemos la próxima. Adiós.